Bueno, respecto a la primera pregunta, por lo que tengo entendido y por la información que manejamos directamente respecto a la agenda del gobernador, primero, hoy día viernes no es día de visita en el centro penitenciario de San Pedro de Chochocoro, entonces encuentro muy difícil que haya existido una visita de cualquier persona que no sea un familiar o algún abogado miembro del equipo jurídico del gobernador. Más allá de eso, te puedo asegurar que ningún abogado ha estado hoy en Chochocoro y seguramente no, o alguna información se ha confundido o probablemente estén hablando de una entrevista de otro momento. De otro momento. Le agradezco, Martín, ese dato. Era importante. Nosotros tratamos de buscar una precisión ahí en relación a ese dato. Ahora sí entramos a lo central por lo que íbamos a conversar y es ese texto que es muy llamativo que usted pone porque nos deja ahí abierta una expectativa en relación a lo que está pasando. Usted habla de 2 triunfos de ayer del Luis Fernando Camacho y de ahí dice pocos entenderán. ¿Qué ha ocurrido, doctor Camacho, en relación a la situación del gobernador? Bueno, en realidad es un comentario propio respecto además de la situación jurídica y los temas netamente jurídicos del gobernador. El día de ayer el Consejo de la Magistratura, el magistrado del Consejo de la Magistratura, el magistrado a nivel nacional, manifestó en una declaración de prensa que me parece bastante importante, que se iba a analizar y a debatir en el Consejo, me imagino que en sala plena, en la resolución 50 quebrado 2024 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, para, en todo caso, no indica textualmente no influir, pero dar recomendaciones a la autoridad jurisdiccional que corresponda. Eso me parece que es un gran triunfo, porque por primera vez estamos escuchando a una autoridad a nivel nacional que no ha emitido un criterio errado respecto a esta resolución, como lo hizo, por ejemplo, el ministro de Justicia, que muy ágil o muy suelto de lengua, inmediatamente dijo que no se iba a cumplir con la resolución sin ni siquiera haber hecho un análisis suficientemente exhaustivo para considerar, pero además vertiendo una opinión sobre una decisión que no le corresponde. El que va a decidir sobre la libertad del gobernador no es el ministro de Justicia, es el Tribunal de Sentencia en el cual se está desarrollando el caso Golpe 1. Entonces, el Consejo de la Magistratura ha emitido este criterio a través de una entrevista, una conferencia de prensa o una entrevista que se le hizo al magistrado Manuel Batista, y me parece una figura acertada, pero además un logro que se vaya a considerar y a analizar antes de emitir un criterio, pero además brindarle el apoyo necesario, dice, a la autoridad jurisdiccional. Esto quiere decir que en caso pues de corresponder, estoy haciendo un supuesto, no ha dicho eso, que en caso de corresponder la libertad, el tribunal se va a sentir lo suficientemente respaldado por el Consejo de la Magistratura, que sí es un ente que tiene tuición administrativa y disciplinariamente sobre el Poder Judicial. No que el ministro de Justicia en realidad no tiene ningún tipo de tuición sobre el Poder Judicial, ni sobre el Consejo, ni sobre el Tribunal Constitucional, mucho menos sobre el Ministerio Público. Sí, y el otro triunfo que manifiesta usted, doctor, habla de 2 en la jornada de ayer. Bueno, nosotros, es un triunfo, creo, personal como equipo jurídico. Nosotros hemos ya concluido los documentos que se van a presentar justamente respecto a la resolución del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, y que van a llevar justamente a la conclusión de que una autoridad jurisdiccional, no me adelanto a decir cuál porque no sabemos todavía, a través de un recurso extraordinario que estamos interponiendo la próxima semana, entendiendo que ya estamos clausurados los trabajos por el día de hoy, viernes, la próxima semana, para que se pueda una autoridad jurisdiccional justamente resolver la situación jurídica del gobernador Luis Fernando Camacho en relación a esta resolución que tiene carácter vinculante y que se ha emitido por la ONU. Hemos tenido una semana ardua de trabajo en la que especialmente los abogados constitucionalistas
la doctora Ortuste, que es nuestra especialista en ese área, además del doctor Fernando Vaca y otros que forman parte del equipo jurídico, han trabajado muy arduamente para lograr este documento que, acompañado probablemente de este apoyo que dé el Consejo a la autoridad que deba resolver. Porque aquí lo importante, tu fin, no es que, en realidad es que se resuelva la situación jurídica, no que se laven las manos. Entonces, creemos que estos dos hitos que han ocurrido ayer son bastante importantes para la pronta recuperación de la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho. Lo último, Martín, se había anunciado una demanda internacional para hacer cumplir la recomendación, el informe del grupo de trabajo en caso de que aquí se mantengan las condiciones de detención del gobernador. Esta demanda internacional, ¿ante qué instancia se haría, Martín, y cuándo aproximadamente? Bueno, tú fíjate que hay que distinguir dos circunstancias. Primero, la misma resolución del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria ya incluye dentro de una de sus cláusulas la necesidad de que el Estado boliviano investigue, dice, y sancione a todos los funcionarios y autoridades que hubieran participado de la detención arbitraria del gobernador, ¿no? Esto, como lo decía Javier Elaje, desde el carcelero hasta el que lo manilló, el que lo encapuchó, el que le pisó la espalda cuando estaba en el piso, el que le dijo camba de tal cuando lo tiró al vehículo, el ministro de gobierno, el que manejó el helicóptero, todo lo que ha intervenido en la detención. Pero además de eso, justamente va casado con lo que te decía anteriormente. El Estado boliviano no ha querido, como corresponde y por la vía que corresponden, dar cumplimiento a la resolución de la ONU. Que lo que correspondía en todo caso es que el ministro de Justicia, al ser notificado, remita él un oficio, una carta, lo lleve personalmente o lo llame por teléfono al tribunal y le diga, miren, hay esto, decidan ustedes, no es soltarlo o no lo solté, decidan ustedes. Eso es lo que correspondía, ¿no? Ustedes decidan qué van a hacer con esta resolución, porque son ellos, el ministro de Justicia no tiene ningún poder para liberar o para mantener detenido al gobernador. Ahora, Javier, perdón Martín, Javier Elaje hablaba de que iba a pedir sanciones individuales, personalizadas en el exterior. Sí. Correcto, ahí va esta parte. Si nosotros, ahora que hemos acabado el día de ayer los trabajos y vamos a presentar probablemente, un recurso extraordinario que va a tener su radicatoria ante una autoridad, si esta autoridad se niega a cumplir con la resolución, entonces es pasible de una sanción internacional. Lo mismo que, por ejemplo, la primera autoridad que se ha negado a cumplir. Yo he escuchado a muchos miembros del Ejecutivo dar opiniones, a funcionarios dar opiniones, pero el que se ha arriesgado a decir no vamos a cumplir y no lo vamos a liberar es el ministro Siles. Entonces, ante el incumplimiento de la resolución, que es un mandato en base al bloque de constitucionalidad, nosotros, a cualquiera que niegue el cumplimiento, podemos iniciarle acciones individuales. No es como dice también el ministro, causa confusión, porque dice, no, el Estado no va a ser sancionado. En ningún momento hemos dicho que el Estado va a ser sancionado. Yo digo y lo sostengo, el primero en ser sancionado debería ser el ministro Siles, porque él ha dicho, no vamos a cumplir. Entonces, el primero que está negando la resolución de la ONU es el ministro Siles. Es por eso que Javier, justamente en tu programa, tu FI, decía, los reto a debatir. Porque no es solamente decir, no vamos a cumplir. Ahora, el primero en ser pasible es el ministro Siles. El segundo probablemente sea la autoridad jurisdiccional si se niega a cumplir la resolución. Y estas sanciones individuales, como decía Javier, van a ir desde el congelamiento de bienes en países extranjeros, el retiro de visas, las prohibiciones de realizar transacciones económicas o financieras con otros países. Estos son el tipo de sanciones que en todo caso vamos a implementar una vez se empiecen a dar los incumplimientos. Porque tengamos un ejemplo que ha sucedido en otros casos, ¿no? Tengamos una orden para la libertad, que ingresemos nuestras acciones y un juez ordene, sí, corresponde la libertad. Y el director del centro penitenciario de Chonchocoro no lo quiere soltar. O el ministro de gobierno, como ha ocurrido, no en este gobierno probablemente, pero en otros, no dé lugar a que el régimen penitenciario lo libere. Entonces van a irse viendo o van a ir siendo sancionadas las personas que
que sigan incumpliendo la resolución. Aunque lo ideal no era que nosotros la exijamos, era que el gobierno la cumpla una vez notificada.